mi nombre es Jorge García, fundador de Troquitú Negocio. Troquitú en mapudungún significa en justa medida o en medidas porcionadas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender nuestro negocio en la justa medida y administrar el dinero de esa manera. Es súper importante que nosotros cuando hacemos negocio para ganar dinero. Y eso es trascendental. Es un pilar importante tanto como ayudar a la gente o entregar un beneficio a la comunidad. Porque si somos buenos, con dinero somos más buenos. Y si somos malos, con dinero somos más malos. Entonces, no tiene que ver que el dinero es bueno o malo. El dinero es un amplificador y chuta que sufrimos cuando nos falta un poco. Y me gusta empezar las presentaciones haciendo preguntas. Y es importante, ¿ustedes conocen el tamaño de su negocio? Por ejemplo, ¿tú sabes cuánto vendes mensual? Muy poquito en este momento. Diría como en 50 lucas dependiendo del mes, porque el mío es por temporada. Ya, pero en la temporada alta, ¿cuánto vendes? Temporada alta, 300 lucas, pero voy recién rearmando normalmente el negocio. Ya, y si yo te dijera que si en promedio vendes 150.000 pesos y si lo multiplicamos por todo el año, yo te podría decir que tienes un negocio que vende 1.800.000 pesos al año. Y ya no se ve tan chiquitito. ¿Alguien más tiene algún número de sabe cuánto vende su negocio mensualmente? ¿Cuánto vende tu negocio mensualmente? 17 y 19 millones. Por ejemplo, 17 y 19 millones. Vamos a redondearlo en 20. Estoy seguro que va por ahí. Más los 20 que los 19. Si multiplicamos 20 millones por 12 meses, son 240 millones de pesos. Entonces es importante que empecemos a ver nuestro negocio desde el tamaño que tiene. Y realmente este ejercicio de multiplicar diario o mensual es relativamente fácil, pero poco hacemos el ejercicio de multiplicarlo por 12. Y ahí nos empezamos a dar cuenta realmente la cantidad de dinero que movemos. Y ahí hay demasiada sorpresa. Yo creo que de las asesorías que he hecho, el 95% de las veces dice, chuta, ¿y ese es mi negocio? No lo había visto desde esa perspectiva. Y después viene la otra pregunta, que suele ser un poquito más dolorosa. ¿Te ha pasado que sientes que vendes, pero no ves las ganancias? Porque ahí es cuando decimos, chuta, vendo 100 millones, voy partiendo en 1.8 millones, posiblemente vas a empezar a vender más después, y decir, ya, es cierto, vendo más de 200 millones de pesos al año, pero tengo un sueldo, me siento tranquilo, voy enfocado a donde quiero llegar. ¿Cuáles son los números que me dan esa respuesta y dónde los puedo encontrar? Y ahí es donde me ha pasado muchas veces que hay una enemistad con los números. Es como, no quiero ver los números, no me interesa, no lo entiendo, son muy técnicos y todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo digo, pucha, los números cuentan tu historia mejor que la mejor película que puedes ver. Y soy un convencido de que si tú puedes leer tu negocio en números en el pasado, puedes escribir tu futuro. Y me ha pasado que esa nube de números, cuando lo empiezas a entender, no es otra cosa que tu historia. Y dices, esa curva de ahí es porque pasó esto, es porque me metí en un negocio de un negocio dental que no era mi foco, o es porque me puse a hacer muchos negocios y perdí el foco, y se muestra claramente cada una de las decisiones buenas y las decisiones malas. Entonces, súper importante también cuando me ha pasado que vemos números y vemos los del servicio de puesto interno o el sistema que tenemos y nos abrumamos a ver tantos números. Esos números, si los llevamos a gráficos, empezamos a ver nuestra historia de verdad. Y dice, esa curva de ahí, ese gráfico es porque este producto lo vendo más que otro, en este gano más que otro. Y desde ahí empieza a encantarte los números y te empiezan a mostrar cómo tomar mejores decisiones. Y ahora, como tengo poquito rato, la idea es tratar de ver algunos números claves, ¿ya? Y ese número es dinero, y ese dinero es cómo nos permite vivir más tranquilo. Todos tenemos un negocio para un sueño. Yo tengo clientes que su sueño es darle educación a su hijo, es comprarse una casa, comprarse una parcela, irse de vacaciones, y realmente de repente están tan abrumados que no tienen ni tiempo ni el dinero para hacerlo. Y cuando empezamos a conocer los números, eso se empieza a ver mucho más cercano. Uno de los grandes temas es de los números clave es ingresos reales.
me ha pasado más de alguna vez que yo empiezo haciendo la misma pregunta y digo, ¿cuánto vendes? Y me dicen un número. Veo un poco la perspectiva del negocio y yo le digo, ¿sabes qué? Ese número está malo. Potencialmente vendes 2 o 3 millones más que eso, o 5 o 10. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos una sensación de venta, la sensación que nos da el sistema, el cuaderno o la cuenta corriente, o el servicio de puesto interno. El otro día estaba con una persona que me decía, no, ¿sabes qué? Mis ventas en efectivo son súper pocas. Empezamos a hacer los cálculos, empezamos a sacar gráficos y le dije, oye, te falta plata. Pero no, si yo alcanzo a pagar los sueldos y todo. Y le dije, ¿cuánto vendes en efectivo? No, si vendo súper poco. Tuvimos toda la reunión diciendo que vendía súper poco. Vendía 2,5 millones de pesos mensual en efectivo. Y es solo porque no lo estaba mirando. Entonces, lo importante es empezar a ver los números reales. ¿Cuáles números reales? Todos. No dejar ninguno de lado, porque ese que se deja de lado puede ser realmente el que nos está llevando al éxito o al fracaso. Otro error común respecto de los ingresos reales es confundir ventas con dinero disponible. Y aquí hay un error súper común sobre ventas y dinero disponible y es con el IVA. Me pasa muchas veces que empiezo a vender, tengo una muy buena venta de 10, 20, 50 millones de pesos y llega el día 20 y digo, chuta, me gasté toda la plata y tengo que atrasar el IVA o empezar a pagarle al gobierno o al servicio de puesto interno intereses por el IVA. Entonces es súper importante saber que cuando nosotros tenemos un negocio, parte de ese dinero no es de nosotros, parte de ese dinero es del Estado y gran parte de ese dinero es de nuestros proveedores. ¿Y dónde trabajo yo? Trabajo haciendo que mis asesorados traten de tener más dinero para ellos y menos para sus proveedores. Porque pasa muchas veces que trabajan el 90% de su tiempo o el 90% del dinero que manejan es para sus proveedores. Ustedes me dicen si vamos bien, si les hace sentido lo que estoy diciendo. Y es súper importante que todo esto lo muestran los números con una claridad increíble. Y algunos tips respecto de cómo manejar los ingresos reales: revisar las cartolas bancarias o cajas frecuentemente, o cualquier cosa que le muestre las ventas. Acá de repente se producen algunos desfases de ingreso de dinero respecto a las ventas, porque de repente nosotros decimos, ¿sabes qué? Este mes me fue genial, vendí 25 millones de pesos. Y veo la caja y no tengo los 25 millones de pesos, porque de los 25 millones de pesos, 15 millones me lo iban a pagar en 15 días más. Entonces vendí 25, pero me faltan 15. Entonces siempre hay unos desfases y siempre hay que tener claro ventas e ingresos. Y esos ingresos, saber qué parte de esos ingresos realmente son míos y qué parte son de mis proveedores, qué parte son del Estado o qué parte son de mis trabajadores o de mis costos fijos. Segundo número clave, y por eso aquí nos vamos a los costos fijos y costos variables. Si yo les pregunto a ustedes con claridad, ¿alguno de ustedes conoce cuántos son sus costos fijos del mes pasado? ¿Qué son los costos fijos? La forma más fácil de... Sí, lo que son sueldos, arriendo, servicios públicos como energía, gas, agua. Eso es un promedio de 1.500.000. ¿Cómo es la forma más fácil de definir los costos fijos? Piensen que un mes no van a abrir. Por la razón que sea, van a mantener cerrados. Todo lo que tengan que pagar sin vender nada son costos fijos. Y es súper bueno tener la dimensión de los costos fijos, porque de repente uno dice, yo empecé un negocio hace 3 años. Y dije, oye, mis costos fijos hace 3 años eran 2 millones de pesos. Pero si no reviso mis costos fijos mensual, trimestral o por último anualmente, puede ser que esos 2,5 millones hoy día sean 4 millones o 5 millones de pesos. Pero en mi imaginario sigo pensando que son 2,5 millones. ¿Y eso qué hace? Me empieza a comer utilidad. Y si me empieza a comer utilidad, empiezo a trabajar para mis proveedores y para mis trabajadores. Y lo segundo son los costos variables, que los costos variables son todo lo que tiene que ver con el rubro. ¿Cuánto me cuesta? No sé, ustedes venden carne, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta la carne
cuánto me cuesta la logística de la carne, cuánto me cuesta la refrigeración de la carne. Todo eso es variable. Y eso también es súper bueno monitorearlo para saber cuánto estoy ganando y cómo se va moviendo la ganancia en el tiempo. Porque no porque al principio, y aquí hay una cosa que es súper importante, que me pasa mucho, hay un miedo a subir precios, un miedo increíble a subir precios. Pero ¿qué pasa? Pasa que si antes yo compraba un kilo de carne a 5.000 pesos y la vendía a 8.000, me quedaba tranquilo con el margen. Pero después me lo suben a 6.000 y digo, no, es que no lo puedo subir. Me lo suben a 6.500, no lo puedo subir. Y cuando me lo suben a 7.000, lo subo a 9, pero porcentualmente ya no es la misma utilidad. Y por este lado de acá tenemos que me suben el arriendo, que me suben los sueldos. Entonces, si yo no monitoreo eso y no veo los números, puede ser que mi negocio se vaya desgastando poco a poco. Por eso es importante ir manejando esto. Y acá es saber cuánto necesito vender para pagar los costos fijos. Eso no es otra cosa que el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando no pierdo ni gano, sino que quedo ras. Y acá es súper importante porque si yo tengo claro mis costos fijos y tengo claro mi utilidad, yo puedo saber cuánto tengo que vender para pagar esto. Y ahí es súper sencillo porque de repente vendemos muchos productos distintos y ahí me gusta facilitar algunas cosas. Por ejemplo, en un negocio de barrio, yo digo, ¿sabes qué? ¿Cuánto te deja de utilidad el pan? No, el pan me deja de utilidad 1,5 millones. Ya. El pan trabaja para tus sueldos. ¿Cuánto te dejan los huevos? No, los huevos me dejan 400.000 pesos. Los huevos trabajan para la luz. Y esa manera de ir segmentando los productos es súper bueno porque al final tú dices ya, la Coca-Cola paga el arriendo y las paltas es mi utilidad. Y así vamos segmentando y amigándonos con los números desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos y nosotros entendemos. Yo siempre explico los números en virtud del negocio. Lo explico en cuánto masaje significa los números o cuánta utilidad tienen los números, en cuánta carne o en cuántos encuadernados, porque al final eso es. Ahí está el dinero. Cada cosa que manejamos nosotros no es otra cosa que dinero. Y este punto que no lo quería dejar pasar, que es súper importante, los gastos fantasmas. Gastos que no se registran y pasamos por alto. Y aquí hay que tener harto cuidado. ¿Qué son esos gastos? ¿Qué pueden ser? Bueno, algunas cosas fáciles como el Uber, esos retiros personales que de repente chuta, tengo que ir a alguna parte y saco 20.000, 50.000 pesos de la caja, dependiendo del negocio que tengamos, eso, no sé. Yo soy súper poco amigo de los cigarros, en el sentido de que son un muy mal negocio porque tienen un muy mal margen. Tienen un margen como, no sé, de 5.000 pesos que creo que hay una cajetilla de cigarro, creo que te quedas como con 400, 500 pesos. Entonces imagínate si te fumas una cajetilla de cigarro. Tienes que vender como 10 para recuperar el costo. Entonces, y así como esas cosas, no sé, si yo vendo un encuadernado y justo mi hermana está de cumpleaños y le hago un encuadernado a ella, ¿lo dejé anotado? ¿Fue un costo? ¿De dónde salió esa plata? Y antes de esto, en los costos fijos, que se asemeja mucho a gastos fantasmas, que nosotros muchas veces pasamos por alto, es nuestro sueldo. Y aquí yo hago una división especial cada vez que asesoro empresas y emprendedores, es que nosotros somos dos cosas. Primero que todo, y lo que tenemos súper claro, nosotros somos empleados. Nosotros somos empleados de nuestros negocios. Y somos unos jefes bastante satánicos con nosotros mismos. Pero después de eso, y lo que sí se nos olvida, es que nosotros somos dueños. Y como dueños tenemos que, por lo menos una vez al mes, salir del negocio y ver el negocio en perspectiva. Ojalá con números que nos ayuden a tomar decisiones. Como empleado, yo tengo que tener un sueldo. Y como dueño, tengo que hacer que mi negocio funcione para tener utilidad. Y esa utilidad administrarla como dueño. Mi viaje,
la educación de mi hijo o lo que yo quiera lograr, no lo voy a lograr con el sueldo, lo voy a lograr con la utilidad, como dueño. Y ahí es donde hay que tenerlo súper claro. Y no sé si ustedes saben cuánto es la rentabilidad que tiene su negocio. Si pudieran decir, no, ¿sabes qué? El año pasado rentamos un 10, un 15, un 30, un 25%. O sobreviví. O me fue mejor que otro año. Un negocio, cuando llega al punto de equilibrio, dice, este negocio puede estar vivo. Pero la rentabilidad mínima que yo le podría exigir a un negocio para decir que estoy haciendo bien las cosas es de un 10%. Eso significa que si ustedes venden 240 millones de pesos al año, ustedes a final de año deberían decir, ¿sabes qué? Después de pagarnos el sueldo y estar súper tranquilo con nosotros, tenemos 24 millones de pesos de utilidad. Y ahora veamos qué hacemos con esa utilidad. Puede ser 50% de inversión, 50% placer, pero tenemos que empezar a exigirle eso al negocio. Yo siempre digo, si tengo menos de un 10% de utilidad, tengo hartas cosas que hacer. Y si tengo más de un 30% de utilidad, también tengo hartas cosas que hacer. Pero esos son los márgenes. Y si no conocemos los márgenes, tenemos que empezar por conocerlos. Y es más entretenido lo que quede. Todos dicen, no, esta cuestión es fome, no. Y el lenguaje empieza a cambiar. Bueno, para los gastos fantasmas siempre es importante revisar transferencias y pagos con tarjeta. Ahí casi siempre se ocultan gran parte de los gastos fantasmas. ¿Ya? Y de repente nosotros decimos, un Uber, un Uber Eats, una salida. Pero cuando empezamos a sumar, nos damos cuenta que nos estamos pagando tremendo sueldo. Y de repente ni siquiera nos dimos cuenta o ni siquiera lo alcanzamos a disfrutar. ¿Qué pasa si no conoces tus números? Primero que todo, estrés, decisiones malas y pérdida de control. Tengo una clienta que es de La Serena, que es súper ordenada, pero tenía la tendalada financieramente. Y me dice, desde que estoy trabajando con Truquitú, hoy día estoy pensando en qué producto no voy a tener y no cómo voy a llegar a pagar el IVA. Hace tanto tiempo que no pensaba en el futuro y trataba de tapar el hoyo que tenía más cercano, y es solamente empezar a ver los números y empezar a entenderlos. Generalmente yo recomiendo el 10% de las acciones que se hacen en los negocios, porque el otro 90% de la respuesta los tienen ustedes. Lo que no tenían era la información necesaria para poder tomarla. Uy, aquí pasó. El dinero se va sin darse cuenta. Y ahí se fue. Bueno, cuando no tengo manejo de mi dinero, muevo mucho dinero, pero no sé dónde está. Y cuando tú empiezas a controlar el dinero, empiezas a verlo de verdad. No, hay un dicho que es súper cierto. El dinero es un muy buen sirviente, pero un pésimo amo. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver sus números y empiezan a tomar decisiones de cómo distribuir su dinero, la vida se hace más fácil. Porque la vida es más fácil entendiendo los números. Y aún más fácil con dinero. Y lo más importante es que de repente, cuando no manejamos los números, podemos estar cayendo en empezar a trabajar para nuestros proveedores, empezar a vernos con menos dinero, empezar a tener dificultades para pagar el IVA, y nos vamos haciendo un poco los locos, porque somos buenos para eso. Es como cuando uno no quiere mirarse al espejo porque está engordando. ¿Y qué pasa? Si ustedes no lo revisan, cuando se dan cuenta puede ser demasiado tarde y pueden quebrar. Afortunadamente los que están acá todos tienen negocio, pero yo creo que en cada uno de sus rubros han visto 1, 2, 3 o 20 empresas que han quebrado. ¿Por dónde puedo empezar? Por separar cuentas personales y empresas. Me pasa mucho de que de repente se nos mezclan todas las cosas y es súper importante decir que yo como persona tengo mi educación financiera, mi movimiento, y yo como empresa tengo uno distinto. Es trascendental. Cuéntame. ¿Hay alguna cuenta que se recomiende más que otra o de acuerdo a cómo uno se acomode? De acuerdo a cómo te acomodes. Lo importante es que es súper complejo hacer arqueología financiera. ¿Qué pasa? Pasa que si yo me veo mis finanzas
una vez cada 2, 3 meses, incluso una vez al mes, y veo mi cuenta corriente o mi cuaderno o mi sistema de gestión y estoy parado en el día 30, no me acuerdo qué fue ese movimiento que hice hace una semana, a principio de mes, hace 2 meses o hace 3 meses. Entonces cuesta mucho más. Siempre tenerlo ordenado, y si yo tuviera que recomendar alguna cuenta en particular, siendo que tiene hartos problemas de gestión para incorporarlo en algunos comercios, es Mercado Pago. Por los bolsillitos, porque los bolsillos son ideales, porque te permite separar dentro de la misma cuenta. O sea, tengo un caso que trabaja con varias cuentas, tiene una de ahorro, de emergencia, pero tiene una donde va ajustando el arriendo, el sueldo de los trabajadores. Entonces, cuando llega el momento en que tiene que pagar, tiene cubierto gran parte de lo que necesita. ¿Ya? Pero es importante también, ojalá que tengan cuentas exclusivas, porque en algún momento me pasó con un cliente que se sentía súper bien y se sentía que era un gran empresario porque tenía como 10 cuentas. Él le decía, chuta ya, pero espérate, ¿esto para qué lo ocupa? Y era un despelote increíble. Entonces, unificar cuentas. Y lo otro, entre las cuentas traten de ser lo más digital posible. Ojalá todo lo que puedan llevarlo a una cuenta corriente o a un sistema digital, llévenlo ahí, porque queda la huella. ¿Qué nos pasa? Que muchos negocios tienen movimientos en efectivo y algunos tienen harto movimiento en efectivo. Si yo pago parte de mis proveedores con el efectivo y no lo anoté porque había mucha gente por la razón que sea, me va a faltar plata y no sé dónde está. Entonces el control del efectivo es más complejo que el control de la huella digital. Registro de ingresos y gastos semanalmente es como, no hagamos arqueología. La arqueología cuesta mucho. Entonces, ojalá semanalmente poder ver los números y ver cómo van. ¿Qué pasa? Que, como tú decías, yo tengo un negocio estacional. Y me pasa que hay muchos negocios que, por los rubros que tienen, junio es terrible. Pero me pasa que empezamos a ver el ciclo del negocio, que lo muestran los números así claritos, cuáles son los meses que vendo más o vendo menos. Es como, tengo 2 o 3 asesorados que nuestro lema es, trabajamos para junio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preparamos porque no nos volvemos a sorprender como nos hemos sorprendido por 5 o 10 años diciendo, oh, en junio siempre termino usando la línea de crédito, termino diciendo a los trabajadores que me esperen un poco, comprando menos mercadería. Si yo conozco mi número y conozco el ciclo, trabajo para ese mes. Y en septiembre o en febrero, cuando me revientan las ventas, tengo toda la utilidad, provisiono parte de esos ingresos para tener un junio ideal. Reviso los costos fijos. Los costos fijos pasa que los costos fijos crecen silenciosamente. Ese es el problema de los costos fijos. No nos damos cuenta cómo llega el gobierno y sin hacer un juicio de valor si es bueno o malo, sube el sueldo mínimo. Nosotros decimos, ya, sube el sueldo mínimo, son 10.000 pesos. Pero son 10.000 pesos que nos pegan directamente al bolsillo de nosotros como dueños. Y si tenemos más trabajadores, son 10.000 por el número de trabajadores, y si lo multiplicamos por 12, ¿qué hace? Nos empieza a comer utilidad. Y la forma aquí, yo siempre tengo un truco de cómo ver eso para que nos duela de verdad. Cuando algo me sale 20.000 pesos más caro de lo que me salía antes, yo pienso cuánto tengo que vender para poder cubrir esos 20.000 pesos. Y de repente, si vendo cigarros, tengo que vender como 300.000 pesos más en cigarros para cubrir esos 20.000 pesos. Si vendo algunas cosas como en margen, tengo que vender 40.000, 60.000, 80.000 pesos más. Entonces esos pequeños aumentos de costos fijos no los vean en valor, sino veanlo en la utilidad y cuánto les cuesta generar esa utilidad para cubrir eso. Porque acuérdense, la utilidad tiene que ser del 10% que trabajamos para ganar dinero. Y lo más importante es que cuando hay desconocimiento, busquen asesoría. La asesoría, bueno, Gonzalo y Colavero hablaron de que Cercotec tiene hartos cursos y cosas así que son súper buenos. La asesoría de Troquitu se diferencia un poquito porque hablamos de tus números. Es más, de repente trabajo con personas que están recién empezando su negocio y los asesoro en 1 o 2 asesorías
y después le digo, llámame cuando ya sepas o ya empieces a tener movimientos reales. ¿Qué pasa? Que si nosotros no practicamos lo que aprendemos, lo perdemos. Y no hay mejor forma de entender los números con lo que realmente estamos haciendo y con lo que movemos todos los días. Tanto en las finanzas de empresas como en las finanzas personales. Y como cierre, traten de tomar el control hoy. No le tengan miedo a los números. No le tengan miedo porque ahí, yo siempre digo, dentro de sus negocios, da lo mismo el tamaño que tengan. Si ustedes empiezan a entender cómo se mueven los números y el dinero en su negocio, tienen entre el 50 y el 80% de la información necesaria para tomar las mejores decisiones. Y ese otro 50 o 20% ya está en tener un sistema de gestión, ya está en aprender un poco más conocimiento que puede ser, no sé, ciclos de conversión de caja o cosas que pueden sonar un poco más complejas. Tus números no son tu enemigo, son tu brújula. Y realmente si empiezan a entenderlo, no van a ver números. Van a ver mercadería, van a ver carne, van a ver masajes. Es más, la otra vez conversaba con una clienta y me decía, ahora entra la persona que siempre me compra pan con jamón y una bebida y ya no veo a la persona, veo la utilidad que me deja. Bueno, si quieren saber más de Troquitú Negocio, nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. Y si quieren ayuda a ordenar sus finanzas, pueden contactarme después de la sesión y podemos revisar cuáles son dónde creen que necesitan apoyo y cómo poder avanzar. Y aquí lo quiero dejar con esta frase que es importantísima. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada en el tiempo. Es importante que si nosotros teníamos una fórmula y nos resultó esa fórmula, si no la medimos, se va a desgastar y no nos va a servir como antes. Es lo mismo que la mejor parca para la lluvia que tenemos. Por cara que sea, al sexto año, si no la cambiamos, ya se va a filtrar el agua.